Bueno, les comentábamos en los titulares, pero ahora vamos a ampliar un poco la información. El diputado Fischer Cantero presentó un proyecto de ley para incluir a las armas de juguete como agravante en el cometimiento de delitos. La propuesta surgió a raíz de una inquietud que planteó el fiscal Gustavo Subía. Sí, por ejemplo, el Código Penal hoy impone de 4 a 16 años de penitenciaría a aquellas personas que cometan rapiñas, pero estas penas pueden tener o no agravantes. Por ejemplo, un agravante es la aportación de armas. El fiscal penal Gustavo Subía dijo al diario El País que desde hace 8 años se dejó de considerar a las armas de juguete como una agravante de un delito. Pero en cambio sí son agravantes las armas descargadas, que en los hechos tienen el mismo efecto emocional para las víctimas. Estamos en línea con Fischer Cantero, diputado del Partido Colorado. Cantero, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Cantero, contanos cuál es la inquietud para presentar este proyecto. Bueno, la inquietud es esta que ustedes señalaban, que allí tenemos la opinión de un operador judicial que diariamente tiene contacto con esta realidad, con lo que es las diferentes denuncias que llegan a un juzgado, ¿verdad?, por hechos de violencia. Y lo que se observa es esto, se observa que, para simplificar, decimos arma de juguete, pero en realidad estamos hablando de cualquier tipo de arma que simule un arma real. También hay armas que son, por ejemplo, de aire comprimido, que no son armas de juguete, que a una determinada distancia las lesionan mucho y que a quemarropa pueden quitarte la vida. Entonces, estamos pensando no solamente en armas, uno cuando dice armas de juguete piensa en las que juegan los niños, pero hay armas que son muy, muy reales, muy parecidas a las reales, que son armas simuladas, que surten el mismo efecto cuando van a cometer una rapiña sobre la víctima, surten el mismo efecto, como bien explica el fiscal además. Cuando se trata de un arma que está descargada, también es un agravante y tiene el mismo efecto emocional sobre la víctima. En este caso, cuando es un arma simulada, se considera un atenuante, y eso es lo que estamos proponiendo, que haya un giro en la redacción del artículo 293 del Código Penal para que se consideren como un arma más. Fischer, tú señalabas que estabas en contacto diálogo y bueno, este proyecto para justamente presentar a las armas de juguete, que en realidad vos señalabas bien que no son solo esas. ¿Esto es habitual, es un procedimiento habitual entre los delincuentes? Bueno, según lo que se informa, y ya repito, lo que manejan los superiores judiciales, Subía lo ha hecho públicamente, es que no solamente podemos pensar que el delincuente va a cometer el hecho con un arma de juguete, sino que va, además, en muchos casos, va con un arma real, y cuando se ve cercado, cuando ve que la policía lo va a atrapar, se deshacen del arma real y se quedan con la de juguete. O sea, de manera porque saben que cuando llegan al juzgado se le incauta esa arma, entonces eso tiene un atenuante. Por lo tanto, así hay una premeditación y obviamente un conocimiento por parte del delincuente de la legislación vigente, ¿no? ¿El proyecto lo presentaste ante alguna comisión? Esto se presenta en la Cámara, la presidencia de la Cámara lo deriva, seguramente por tratarse de este tema lo va a derivar, como es una reforma del Código Penal, a la Comisión de Constitución y Códigos, que además está en los próximos días empezando a considerar nuevamente la reforma del Código Penal, o sea que va a ser un insumo más para la discusión que se dé en comisión de la reforma del Código. Bien, ¿y el proyecto es muy largo? Contanos algo del proyecto, la redacción del proyecto, ¿cómo es? Tiene un único artículo, que es la modificación de este artículo 293 del Código Penal, donde se habla del concepto de arma, y allí se le da un giro, ¿verdad? Porque el actual dice que para considerarse arma tiene que ser un instrumento, un arma que provoque un daño y afecte emocionalmente a la víctima. Bien. O sea, se tienen que dar las dos condiciones. Nosotros le hacemos un giro y decimos, un daño o generar un efecto emocional. Creo que además quienes empezamos a ver un poquito estos temas, rápidamente concluimos que si el arma está descargada, si es un arma simulada, siempre genera en la víctima un efecto emocional, porque obviamente cuando alguien es atacado no se pone a reparar si el arma es real o no. Fischer, y en tus compañeros de Cámara, ¿cómo es? ¿Te parece que puede salir este proyecto de ley o está trancado? Yo creo
No, yo creo que lo presenté hace 48 horas, yo creo que va a ser bien recibido, porque es como les digo, una muy leve reforma del artículo 293, dentro de la gran reforma que se va a hacer del Código Penal. Claro. Esto es muy pequeño, es simplemente sustituir un concepto para que quede, bueno, porque se le dé ese giro de daño o efecto emocional sobre la víctima. Entonces allí hay claramente una modificación muy leve. Por lo tanto, me parece, el sentido común me dice que sería, por lo menos, no digo que se apruebe así como está, pero sí me parece que será bien recibido para la discusión. Bien, la última ley que se aprobó importante de armas es la del año pasado, en agosto. Todavía esa ley, según lo que tenemos, no ha sido reglamentada. No sé la información que tenés vos, pero ¿qué opinión te merece esta ley que es de la de tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas, la 19.247? Bueno, yo fui miembro informante en contra de esa ley, porque el objetivo perseguido por el Poder Ejecutivo del momento creo que era equivocado, y la forma en la cual se llevó adelante ese proyecto para que luego se convirtió en ley, para que se cumpliera el objetivo, también me parecía inadecuado, porque se pensó muy idealmente que de esa manera a quienes se estaba regulando eran los delincuentes. En realidad se reguló a las personas que desean tener un arma, tenerla en condiciones, y se les genera una cantidad de trabas a la hora de tener armas. No se amparan por la ley, compran el arma en la feria, no les importa ningún tipo de reglamentación, y es más, también hace unos días veíamos cómo ha fracasado este sistema que implantó el Ministerio del Interior de la sustitución de armas por líneas de ADSL o computadoras o bicicletas, ¿no? La ley daba unos 12 meses a partir de la reglamentación de una especie de amnistía para entregar las armas, ¿no? Sí. Es eso, bien. Sería bueno saber cuántos han entregado. Bien, ¿Sabes algo de eso? Pero todavía no se ha reglamentado. No, habría que preguntarle al Ministerio del Interior. Bien. Bueno, y encima de eso, fíjense que eso se planteó al Parlamento como una ley muy importante, muy necesaria, que había que votarla rápidamente, y continúa el mismo equipo en el Ministerio del Interior y ni siquiera lo reglamentaron un año después. Así que ahí vemos el apuro que tenían, ¿no? ¿Y la parte de la ley que penaliza la tenencia y portes de armas no registradas, qué te parece? No, vuelvo a lo mismo. O sea, el sistema que teníamos era un sistema bien claro y bien definido de cómo se tenía que hacer. Modificar eso pensando en que de esa manera se estaba arrinconando a los delincuentes era realmente un disparate. Y se va a un sistema donde a quien más se controla es a la gente honesta que no ha cometido ningún delito y que tiene armas en su poder. Y además también tiene que ver con quienes coleccionan, quienes practican algún deporte, ¿no? El deporte del tiro, etcétera, ¿no? O sea, regulamos a los ya regulados y no controlamos o no perseguimos a quienes tenemos que perseguir, que son los delincuentes, que ninguna ley de este tipo les afecta, porque repito, van y la compran en la feria por 2 pesos. Bueno, Fitzgerald, te agradecemos estos minutos que nos has dedicado en la nueva mañana, porque esta noticia realmente ayer fue una noticia que surgió en todas las redes sociales, y bueno, te queríamos preguntar personalmente sobre cómo se va a estar llevando adelante este proyecto de ley. Muchas gracias, Fitzgerald. A las órdenes, que pasen muy bien. Hablábamos con Fitzgerald Cantero, diputado del Partido Colorado, por esta, como él lo indicaba, él decía como una leve modificación por la cuestión de que se agrava la cuestión de, el arma, si es de plástico o de juguete. Esto ahora podría ser considerado un agravante de un delito. Bueno, recién teníamos la palabra del diputado colorado Fitzgerald Cantero, y ahora nos vamos a hablar sobre el mismo tema, pero desde otro lado, porque estamos en comunicación con Martín Fernández, abogado y el SUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Martín, ¿cómo andás? Hola, buen día, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Martín, hablamos con Fitzgerald Cantero sobre este proyecto. Estamos hablando del proyecto que propone que sea un agravante las armas de juguete. ¿Qué opinión te merece a vos y le merece a el SUR este proyecto que presentó Cantero, que nos decía que es un artículo único que modifica el Código Penal?
Sí, bueno, en realidad, con carácter general, podemos decir que estas iniciativas desprendidas de una modificación que tienda a una integralidad del Código Penal son rechazables de plano, ¿no? Lo que buscan hacer es instalarse en el debate político y generar, digamos, visibilidad a determinados agentes estatales. No parecería ser lógico que se está discutiendo el Código Penal y estar haciendo iniciativas aisladas para esta particularidad, como me comentás del tema del agravante con arma de juguete. Eso con carácter general, ¿no? No parece lógico estar discutiendo en el Parlamento el Código Penal para que se descuelgue cualquier legislador de cualquier lado, digamos, no en este caso por el tema del Partido Colorado, o Partido Nacional, o Partido de Gobierno, o Unidad Popular, Independiente, sino que, digamos, las discusiones de las leyes penales tienen que tener integralidad y no ser instrumentos de visibilidad de ningún actor político. Hablando medio muy por arriba, pues la verdad que debe ser extensísimo, pero a nivel general el Código Penal, ¿qué modificaciones merecería hacerse el Código Penal respecto a este tema de armas? Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que se ha sancionado una ley el año pasado de tenencia, aporte, comercialización, tráfico, etcétera, que lo que hace es poner al Estado legislando sobre determinados delitos que no tenía legislados y a los cuales se había obligado a tipificar a partir de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas en el 2001. Entonces, a partir de esa ratificación de ese convenio internacional, Uruguay se obligó a tipificar delitos que recién lo vino a hacer más de 10 años después. Claro. Sobre esta ley nos decía Cantero recién ahora, nos decía la ley esta 19.247, sí, que él fue miembro en contra, informante en contra, porque decía que regula a la gente, no sé, como de bien, o gente que usa arma para bien, y en cambio a los delincuentes no los regula. Bueno, esas diferenciaciones que se hace de gente de bien y de delincuentes son absolutamente ficticias y panfletarias, ¿no? No hay que regular en ese sentido. Lo que hay es que regular en contener la cantidad de armas que existen en el país, perdón, y tratar de alguna manera de tener una apuesta integral, ¿no? Digamos, acá no hay cuestiones de bien o de mal, sino que hay que el acceso a las armas sea regulado. O si uno regula las armas, si uno regula el contrabando, si uno regula la salida y la entrada ilegítima de armas al país, si uno regula a los legítimos usuarios, de alguna manera también está regulado el mercado negro. Entonces, eso me parece, como te decía anteriormente, panfletario. La ley tiene otros problemas que el señor diputado no se encargó, bueno, por lo que me decís, de señalar, que es que no, por las bajas penas que le pusieron al tráfico internacional de armas, que es un problema, porque el tráfico internacional de armas sí compromete a agentes estatales, porque la cuestión del tráfico de armas en general cuenta con la tolerancia o con la aquiescencia, incluso la complicidad de muchas veces de los mecanismos de corrupción, debilidades institucionales, afecta a la democracia en otro país, afecta a la democracia en nuestro país, y se pusieron penas tan bajas que eventualmente pueden, por la sistemática del Código Procesal Penal, no llegar a concederse extradiciones por este tipo de delitos. 12 meses, sí 12 meses de mínimo pusieron. 12 meses de mínima. Y 12 años de máximo. Sí, ni siquiera en la hipótesis en las cuales se considera que hay una organización criminal detrás que se eleva en un tercio, llegamos al mínimo requerido para que los delitos puedan ser extraditables. Eso sí es grave. O sea, eso sí es grave, porque no se metió la legislación con el delito grave, que es el tráfico internacional de armas, que incluso puede ser para, no sé, ser utilizado por comandos en las favelas, para poner el ejemplo de Brasil, se puede estar desviando armas para un país en el cual se está vulnerando los derechos humanos. Eso sí es grave. O sea que la distinción esta de los ciudadanos de bien y de mal, eso es para hacer un eslogan que no tiene ningún sustento. Y Martín Fernández, vos hablás del tráfico internacional. ¿Eso no tendría que ser abordado un poco por el Ministerio de Defensa como organismo para defender eso? Sí, quienes tienen intervención para prevenir el tráfico, etcétera, son los organismos que naturalmente
tratan de conculcar estas actividades, digamos, desde la aduana, los regímenes de contralor, incluso cruzar las informaciones sobre las ventas, etcétera, digamos, desde donde el control de arsenales que tiene el Estado, eso es central, no es solo el Ministerio de Defensa. O sea que tiene que ser una política estatal, así, más integrada. Tiene que ser una política estatal. Lo que tiende a hacer esta ley es a generar una política estatal con este grave problema que señalaba de la baja pena que se le puso al tráfico internacional. Bien, son en Uruguay 600.000 armas las registradas y podrían haber, contando las no registradas, más de 1 millón de armas. ¿Cómo estamos respecto a otros países con la cantidad de armas que tienen los civiles? Sí, uno en general en YELSUR hace más de 2 años que estamos investigando el tema seriamente y hace bastante más que venimos trabajando el tema en sí. No es tanto la comparación con otros países, sino lo que estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Bien. Las comparaciones con otros países, incluso la metodología de decir existe por cada arma registrada existe otra en el mercado negro, etcétera, digamos, son cuestiones que nos ayudan a tirar hipótesis de trabajo. En YELSUR venimos trabajando de manera seria y consistente para tratar de aportar luz a todo esto. El problema es cuando justamente se obtura o se conculca la posibilidad de razonar o de pensar por dónde vienen los problemas con tipo manifestaciones de las armas para los buenos está bien y para los delincuentes está mal. O sea, nadie dice que los delincuentes estén armados y que la gente no. Lo que uno dice es que las armas generalmente en manos de quien sea, que no sea quien está legítimamente habilitado para ello, que es la policía o quien se haya designado previamente que las pueden usar, obviamente eso genera problemas. Eso genera problemas porque las respuestas se exceden normalmente. No. Y con relación al tema del agravante del uso de armas de juguete, parece un disparate. ¿Por qué te parece un disparate, Martín? La jurisprudencia viene desde hace bastante tiempo sosteniendo en los casos de rapiña, por ejemplo, en los cuales se afectan 2 bienes jurídicos o 2 derechos, uno es la propiedad y la otra es la integridad física, digamos, de la persona, de la víctima, ¿no? La tranquilidad de la persona, digamos, ¿no? Que no se la esté amenazando, ¿no? La libertad. Entonces, con el tema del arma de juguete, la jurisprudencia ha entendido, digamos, que obviamente que se está utilizando el arma es para lograr el medio de apoderarse de la propiedad, pero de ninguna manera se va a poner en riesgo la vida de la persona. No sé si claro, sí, obviamente. Con el arma de juguete no se está poniendo en riesgo la vida de la persona. Entonces, la jurisprudencia lo ha, de alguna manera, dejado o no ha aplicado agravante. Cuando dice arma de fuego, es arma de fuego, no arma de juguete similar. Entonces, parece más a tener 15 minutos en la prensa que obedecer a una sistemática de reforma en serio, ¿no? Digamos, desde YELSUR venimos señalando desde hace muchísimo tiempo, desde la década de los 90, que recurrir al derecho penal para resolver conflictos sociales o resolver problemas sociales es derecho penal simbólico, que no resuelve ningún problema y que simplemente lo que quiere hacer es tener un tiempo en la prensa, como se está logrando, con iniciativas que no responden a ninguna lógica ni a ningún criterio técnico sustentable. Entiendo la preocupación de mucha gente cuando es rapiñada, y es absolutamente legítimo tener miedo, pero eso no quiere decir que se abandonen los criterios jurisprudenciales o legales para empezar a poner agravantes de uso de armas de juguete. Martín, una de las razones que dirimía Fischer el Cantero es que decía que muchas veces los delincuentes, él decía esto, yo te pregunto qué opinás de su argumento, él marcaba que muchas veces los delincuentes salen con 2 armas, una de juguete y una de verdad, entonces cuando van a ser arrestados tiran la real y se quedan con la de juguete porque esto sería un atenuante. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? Era lo que argumentaba Fischer como para tener en cuenta eso. No sé cuál es el estudio de casos que hizo el diputado, no sé cuál es el estudio de expedientes judiciales en los cuales conste que se incautó un arma que tiró el delincuente, un arma de fuego verdadera y un arma de juguete. Me parece que está partiendo de supuestos de hecho que no son comprobables, o que de ser comprobables tendría que decir, mire, relevé
tantos expedientes, o mis secretarios relevaron tantos expedientes, y es notorio que se incautan dos tipos de armas, una de fuego y una de juguete. Entonces, si es por decir pasa tal cosa y uno no tiene, digamos, la mínima responsabilidad o carga de decir, bueno, esto lo comprobé en tal lado, esto lo vi en tal otro, digamos, bueno, y se repite como para que yo tenga que hacer un agravante, tiene esa característica, porque un hecho aislado no quiere decir que sea todo el tiempo. Entonces, si esto lo toman como práctica, bueno, podemos discutir, pero de todas maneras no parece razonable que si a la persona no se le ocupa o no se le incauta un arma de fuego, diga que eso es porque la tiró antes. No sé, acá el Estado democrático de derecho y el juzgamiento de las personas está en función de las pruebas que existen. Si no existe prueba de que tenía dos armas y que utilizó una y después en el momento de ser capturado tenía un arma de juguete, eso no se puede decir que sea merecedor de un agravante. Si usó el arma de fuego y se incauta el arma de fuego, se le agravará por el uso del arma de fuego, no porque después tenga un arma de juguete. Bien, 90%, tajante, ¿no? Sí. 90% de las armas la poseen civiles, según una nota de Brecha sobre este tema. Y ustedes han estado desde el sur en campaña por el desarme civil. Recordaremos todos el año pasado en la explanada de la Intendencia de Montevideo, ahí que se dio una destrucción de armas. ¿Cómo viene instrumentada desde el Estado una campaña para el desarme? Las campañas para el desarme que han funcionado son aquellas que toman en cuenta las características locales, ¿no? Es decir, no sirve importar experiencias del exterior. Lo que hace el Sur es tratar de sistematizar un poco cuáles son las experiencias locales y tratar de generar conocimiento con relación a cuál sería la mejor estrategia para el desarme en Uruguay. Claro. No se trata de salir de buenas a primeras a decir voy a regalar bicicletas o ceibalitas y lo que sea, y la gente va a venir a entregarme armas, porque la lógica de los hechos y la realidad no funciona de esa manera. ¿Qué incentivo para una persona que quiere sacarse un arma de encima es una ceibalita, si ceibalita prácticamente está en todo el territorio nacional? Claro. ¿Te referís ahí? Es Armas por la Vida, era una campaña, ¿no? Esa fue una campaña que salió hace un tiempo, pero no se ha plasmado en los hechos. O sea que regalar cebalita sería como darle hielo a los esquimales, más o menos, lo que vos decís. Sí, es muy buena la comparación. Okay. O sea que, bueno, para tenerlo en cuenta, en serio, porque es un tema grave y vos... es muy complejo, perdón, claro. Es muy complejo el tema, porque incluso los países que se ha dado una retribución económica, como por ejemplo en Argentina, hay que tener en cuenta las variables hasta del mercado negro, porque no es lógico dar una suma de dinero por la entrega de un arma que sea demasiado dinero, porque entonces te van a entregar un 22 para ir a comprar un 45. Claro. Entonces, no es improvisación, no es una política que en algún momento hemos dicho hippie de flower power, de ponerle una flor en la escopeta a alguien. No, es una política de control de mercados lícitos, de mercados ilícitos, de reducción de violencia armada, de fortalecimiento del Estado de Derecho. No es soplar y hacer vidrio, ¿no? Es bastante más complicado que eso. Y Martín, pues yo ayer escuchaba una entrevista, creo que decía algo interesante, que en el sistema en el que vivimos, en el capitalismo, muchas veces las sanciones económicas son las que terminan teniendo efecto. Yo te escuchaba con atención y vos bien decías que, claro, que es un tema complejo, que depende de las características de Uruguay, pero multas, o sea, graves desde el punto de vista económico, ¿para vos serían algo coherente? Las multas a quien no tengan las armas en regla, digamos. Claro, multa, o sea, una multa, o sea, que te digo que el Estado lo multe realmente, o sea, que la sienta. A ver, creo que el trabajo es bastante complejo, como estábamos diciendo. Por el simple hecho de incrementar desmedidamente las multas, pasa lo mismo que con incrementar las penas. No son mecanismos en los que uno diga, como la sanción es grande voy a dejar de hacer esto. Esos mecanismos en realidad no son así, no funcionan de esa manera. O sea que desmitificamos eso.
al tener penas de muerte en Estados Unidos, podríamos estar diciendo, bueno, entonces el homicidio va a desaparecer. O sea, ese argumento no es lógico y no resiste mucho análisis. Entonces, creo que es un trabajo más de convencimiento, es un trabajo más hasta de militancia, hasta de demostrar cuando el arma genera inseguridad más que seguridad, trabajar en los miedos de las personas, porque las personas que se van a armar es un tema de miedo y recurren al arma porque encuentran que ese es el mecanismo que les va a quitar el miedo. Bueno, o sea, ¿cuál es la respuesta del Estado cuando una persona va a hacerse un test psicológico para el tema de arma? 2 segundos, en 2 segundos se lo dan. Entonces, la persona comparece a un lugar estatal con una preocupación por armarse y el Estado, ¿cuál es la respuesta? Bueno, sí, no hay problema, dale, llevate un arma, no va a pasar nada. Y no es así, las respuestas estatales tienen que estar en función de las demandas de la gente, ¿no? Luego, ¿podría existir algún freno? ¿Usted cree que el arma le va a servir para defenderse? ¿En qué situaciones? Y ahí demostrarle la irracionalidad que tiene, que muchas veces el arma no es la mejor de no es la salida. Ahí va. Martín, por último, para cerrar, ¿tienen idea cómo viene la reglamentación de la ley esta, la 19.247? Porque decía que son 15 artículos, pero la reglamentación podrían ser muchísimos más. Siempre la materia de reglamentación es bastante más compleja que la de la legislación, porque incluso hay que ver, primero, que esté en función de la legislación, ¿no? Porque el reglamento no puede excederse de lo que está legislado, porque está invadiendo competencias. Tampoco pueden ser, digamos, que tengan normas que sean inconstitucionales o que vayan en contra de los derechos de las personas. O sea que es una tarea bien compleja y a su vez reglamentar todas las actividades. Es una tarea compleja y bueno, tenemos entendido desde el sur que se está trabajando en ella. Muy bien, muy bien. Bueno, Martín Fernández, abogado de IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, que tienen el programa, todavía lo están llevando adelante, ¿no? Convivencia Democrática y Desarme Civil, ¿no? ¿Es así? Sí, el programa está en fase de cierre y en poco tiempo más tendremos todos los resultados a los que con gusto podemos compartir. ¿Cuándo estimativamente los van a tener? Así lo llamamos. Y dentro de un tiempo no muy lejano. Bien. Estamos alerta. La gente que trabajamos en la sociedad civil, con los cierres de los programas, a veces es complicado. Pero bueno, vamos a estar ahí. Estamos con ataques de nervios permanentes, pero estamos tratando de cerrar bien y sobre todo aportar información para que las políticas públicas con relación a la violencia armada se puedan definir con información de alguna manera obtenida de manera científica, ¿no? Porque no basta con decir eslogan para tirar políticas. Bueno, Martín, te agradecemos estos minutos a la nueva mañana y bueno, estamos atentos a todas estas informaciones que ustedes nos van a estar relevando seguramente en futuras ediciones. Hasta luego. Un gusto y a las órdenes. Muchas gracias. Chau.